Dice la palabra del Señor así, Malaquías capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia y quiero darte gracias, Padre, por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que están en este lugar. Lloro para que en estos minutos que voy a estar predicando, Señor, hables a cada vida y a cada corazón de los que estamos aquí presentes. El día de hoy, Espíritu Santo, reconozco la necesidad que tengo de ti. Reconozco que hay un anhelo ferviente en mi corazón, y ese anhelo es que, Señor, seas tú hablando a esta iglesia y solamente usando mi boca para hacer lo que tú tengas que hacer en este lugar. Así es que, Señor, ponemos estos minutos en tus manos y oramos para que hables, Señor, a cada vida y a cada corazón de los que estamos aquí presentes. Esto lo oramos y lo oramos en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Bien, si estás anotando, que espero que todos estemos anotando aquí, el mensaje del día de hoy lleva por nombre: el día que Dios guardó silencio. Y acabamos de leer el libro de Malaquías capítulo 1. Y quiero hablarte un poco acerca del libro de Malaquías. Malaquías es uno de los libros proféticos que corresponden a los profetas menores, pero que teológicamente hablando se volvió uno de los libros más trascendentales de toda la Biblia. Y tú puedes preguntarte por qué Malaquías es tan importante. Porque Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento. Fue el último hombre de Dios que habló al pueblo, que habló a la iglesia y que reveló el corazón y la voluntad del Padre hacia la iglesia. Y escucha esto: aunque Malaquías es uno de los libros más chicos de todo el Antiguo Testamento, es un libro muy profundo y es un libro muy poderoso. ¿En qué radica la profundidad del libro de Malaquías? En que cuando tú lees Malaquías capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4, cada capítulo te habla de un problema del pueblo de Israel. Te habla de un acto de rebeldía, te habla de algo que hicieron mal, que provocó la ira del Señor. Y en el último capítulo, Malaquías hace una exhortación al pueblo, hablando estos 4 problemas y dándoles la respuesta y la solución. Y la respuesta es: vuelvan a Dios. Ahora, ¿qué es lo importante del libro de Malaquías? Que cuando se escribe el libro de Malaquías, entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo hay aproximadamente 400 años de diferencia. 400 años donde algunos teólogos hablan y enseñan que Dios dejó de hablarle a la humanidad. E incluso algunos teólogos afirman que Dios había quitado durante esos 400 años su Espíritu Santo de la tierra. Y dice la Biblia que ya no había profecía continuamente, y que Dios no había levantado profeta, que no había dirección sobre el pueblo. Y cuando tú y yo leemos el libro de Malaquías, vamos a encontrar los 4 pecados o los 4 errores de Israel
que provocaron el silencio de Dios, que provocaron que Dios tomara la decisión de no volver a hablarle al pueblo durante una gran temporada. Podemos ver en los evangelios que aún así había gente que esperaba la redención de Israel. Había hombres como Ana, hombres que esperaban a que el Señor viniera y que levantara su reino en la tierra. Pero aún así hubieron 400 años donde Dios guardó silencio sobre la humanidad. Y aunque el día de hoy no tengo tiempo de hablarte de los 4 pecados de Israel, quiero hablarte del primero de estos 4 pecados que provocó que Dios guardara silencio. Cuando te estoy hablando acerca de que Dios guardara silencio, en otras palabras, te estoy hablando acerca de que Dios se molestó, Dios se airó, Dios repudió la actitud de Israel, y por eso Dios tomó la decisión de alejarse de ellos durante una temporada. ¿Y por qué quiero hablarte acerca de estos 4 errores que cometió Israel? Quiero hablarte de esto porque uno de los clamores más grandes que hay en mi corazón es que como iglesia y como nación podamos experimentar la visitación del Espíritu Santo. ¿Alguien más anhela esto en este lugar? Anhelamos que México se vuelva tierra de avivamiento. Y sabes, no quiero adelantarlo más, pero platicaba con mi esposa, y mi esposa es una mujer de oración. Y ella me decía: yo siento de parte del Espíritu Santo que tenemos que hacer de nuevo pasión por Jesús. Si usted no sabe qué es Pasión por Jesús, es el evento de jóvenes de nuestra iglesia que ha reunido 500, 600, 700 jóvenes. Y mi esposa me estaba diciendo: quiero que volvamos a hacer pasión, siento que tenemos que volver a hacer pasión. Y le dije: ¿sabes qué? Yo tengo a una persona en el corazón que quiero invitar, pero no tengo ni la menor idea de cómo invitarlo. Y si no lo puedo invitar a él, no voy a hacer pasión. Y mi esposa me dijo: vamos a orar para que Dios abra la puerta. El día de hoy fuimos invitados a un desayuno conferencia y estuvo predicando este hombre de Dios. Al final del evento, todos los pastores se le amontonaron para tomarse fotos y todo esto, porque es un hombre que ha recorrido Latinoamérica, Europa, África predicando. Y yo decía: no voy a poder ni saludarlo. Y en un momento se abrieron todos y me pude acercar a él. Y me volteé a ver y me dice: yo como que te reconozco de algún lugar. Y le digo: sí, pues yo también a ti, ¿no? Y me dice: ¿quién eres? Y le digo: me llamo Emanuel Plata. ¿Y de dónde eres? De Almoloya. Y me dice: yo siento algo de Dios para Almoloya. Y le dije: pues qué bueno, porque te vengo a hacer una invitación, te quiero en agosto en mi iglesia. Y él me voltea a ver y me dice: no sé cómo le voy a hacer, pero en agosto nos vemos en Almoloya. Así es que ¿cuántos dan gloria a Dios? Porque wow, el Espíritu Santo se está encargando de traer gente de avivamiento. No te voy a decir cómo se llama este predicador, pero en unas semanas van a saber quién es. El lunes me confirma la fecha de cuándo viene para Pasión por Jesús. Así es que ya que nos confirme, les digo quién va a ser. Pero hablando de esto, hay un clamor en mi corazón. Y el clamor que arde en mi corazón y que se ha convertido en una santa obsesión es que anhelo que Dios visite a México. Anhelo que Dios venga a nuestra nación y que venga y traiga un avivamiento en medio nuestro. Yo no sé si alguien más está conectado a este sentir, pero quiero decirte que hay un temor santo en mi corazón. Y el temor que hay en mi corazón sobre México, pero en especial sobre nuestra iglesia, es que si Dios decidiera venir sobre México, me preocupa que no podamos ser buenos hospedadores de la presencia del Espíritu Santo. Me preocupa que si Dios quisiera venir a esta iglesia, no fuéramos sabios para cuidar, para abrazar, para proteger la presencia del Espíritu Santo. Y me preocupa y hay un temor en mi corazón que si Dios decidiera venir a nuestra nación y traer un avivamiento, me preocupa que como iglesia no seamos sabios para cuidar de la presencia
del Espíritu Santo. Quiero que abras tu Biblia, por favor. Y quiero que vayas conmigo se me movieron mis apuntes. A Efesios capítulo 4. Y vamos a darle lectura al versículo 30 al 32. Efesios 4:30. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Y antes bien sean benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. Pero escucha qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo: no contristes al Espíritu Santo. Cuando hablamos la palabra contristar y la traducimos del original de su idioma a nuestro idioma en el español, la palabra contristar se traduce o se define como entristecer, provocar dolor, asustar o espantar. Y el apóstol Pablo habla de que nosotros tenemos que aprender a cuidar la presencia del Espíritu Santo. Y a esto me refiero cuando hablo de esta santa preocupación que hay en mi corazón, que como iglesia no seamos sabios para cuidar de su presencia. Y que si Él decidiera venir al Moloya de Juárez, hay una preocupación de que no seamos sabios para cuidar a su Espíritu Santo, para abrazarlo, y pudiéramos llegar a perder lo que Dios quiere hacer en medio nuestro, y Dios nos libre de perder su presencia. Porque más triste que nunca haberlo tenido es haberlo tenido y dejar que Él se vaya. Así es que quiero que vayas conmigo a Malaquías capítulo 1 versículo 6, porque en Malaquías 1:6 el Espíritu Santo a través de Malaquías nos habla acerca del primer pecado del pueblo. Dice la palabra del Señor así: el Hijo honra al Padre. Digan conmigo: honra. Y el siervo honra a su Señor. Si yo pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Escucha esto. Dios le está hablando al pueblo de Israel, y la exhortación que el Señor le hace al pueblo de Israel es pidiéndole el lugar que Dios quiere tomar en su pueblo. Y el lugar que Dios quiere tomar en su pueblo no solamente es el lugar de Dios, sino es el lugar de Padre y es el lugar de Señor. Y Dios mismo le está hablando al pueblo y le está diciendo: y si soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Pero ¿qué es lo que más me preocupa de ese versículo? Que cuando Dios demanda honra del pueblo, a quien dirige el mensaje no es al pueblo, sino es a los sacerdotes que dirigen al pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no está demandando honra de los que están solamente afuera. Dios no está demandando honra de los que están en la iglesia, sino Dios está demandando honra de los que servimos al Señor. Y si tú y yo estamos sirviendo en esta iglesia, quiero decirte que tu servicio es una ofrenda de olor fragante a la presencia del Señor. No importa lo que hagas en este lugar, todos los servicios son importantes. Voltea con el que está a tu lado y dile: todos los servicios son importantes, ¿verdad? Porque algunos dicen: pues es que yo no tengo que echarle tantas ganas, si yo no predico, yo no subo la alabanza. Todos los servicios son importantes porque todos los servicios son para Dios.
Tan importante es como el que predica, como el que pone los adornos, como el que te saluda en la puerta, como el que tira la basura, como el que lava los baños. Todos los servicios son importantes porque todos los servicios son una ofrenda agradable al Señor. Y la exhortación que Dios le está dando a su pueblo, la exhortación que Dios le está dando a la iglesia es: ¿dónde está mi honra, sacerdotes? ¿Dónde está mi honra, servidores? ¿Y qué es lo que Dios se queja acerca de la honra? Versículo 7, vamos a leerlo. En que ofreces sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, y que cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o será acepto? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Cuál era la gran queja de Dios sobre el pueblo? No que no hicieran cosas para él, o no que no le ofrecieran a Dios algo, sino que lo que ofrecían y hacían no lo hacían con un corazón correcto. Te lo voy a poner de esta manera: la queja de Dios es que cuando venían al templo y le servían, no lo hacían con todo su corazón. Y creo que a veces es el error de algunos de los servidores dentro de esta iglesia, o algunos de los hermanos, que a Dios debemos de entender esto: a Dios no le importa lo que haces solamente, sino a Dios le importa el corazón con el que lo haces. Puede ser un servidor que siempre está aquí, puede ser un servidor que llega temprano, pero Dios no ve lo que haces, sino ve la actitud y el corazón con el que lo haces. Por eso Dios está demandando de la iglesia cuál es el servicio que le están dando, cuál es la ofrenda que le están trayendo al Señor. Porque algunos en esos tiempos ofrecían ofrendas, pero no estaban dispuestos a dar lo primero. No estaban dispuestos a dar lo importante o lo mejor que ellos tenían, y Dios se molestó a causa de eso con el pueblo. Ahora quiero que entiendas esto: cuando tú y yo hablamos acerca de la palabra honra, a veces hay una confusión entre honra, gloria y alabanza. Y quiero hablarte un poco acerca de qué significa la honra, qué significa la gloria y qué significa la alabanza. Así es que si tienes donde anotar, te lo voy a poner de la siguiente manera. Número 1, cuando definimos la palabra alabanza, alabanza se define como fruto de labios que reconoce la grandeza de alguien superior a ti. Te lo voy a repetir: alabanza se define como fruto de labios que confiesa la superioridad de alguien que es más grande que yo. Eso es alabanza. Pero si el día de hoy yo preguntara qué significa la palabra gloria y qué significa la palabra honra, algunos pensaríamos que gloria y honra es lo mismo. Pero quiero decirte que aunque gloria y honra vienen incluso de la misma definición etimológica y de la misma raíz de interpretación, gloria y honra son muy distintos. ¿En qué podemos encontrar la diferencia entre la gloria y la honra? Pon atención a esto, no te me distraigas. Gloria se define como el valor intrínseco de algo. Ok, te lo voy a repetir. Gloria se define como el valor intrínseco de algo. Y honra se define como la forma en la que respondes a ese valor intrínseco. Gloria, valor intrínseco de algo. Honra, la forma en la que respondes a ese valor. Cuando estamos hablando acerca de la presencia de Dios, gloria es el valor intrínseco de Dios. O sea, gloria es quién es Dios. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios que es grande?
¿Qué es eso? La gloria de Dios, la grandeza de Dios. Tenemos un Dios amoroso, tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios misericordioso, y todo eso constituye quién es Dios. Pero la honra es la forma en la que tú respondes a quién es Dios. Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo aquí en mi cartera, por gracia y gloria de Dios, ¿verdad? El día de hoy tengo un billete de 500. ¿Quién lo quiere? No, ya 2, 3 pasguatos perdieron la bendición. No, ya se tardaron, ya no sirvió, gracias. No, no es cierto. Ese billete de 500, si nosotros lo manejáramos desde el término de gloria, gloria es valor intrínseco. Aunque esto es un simple papel, este papel tiene un valor. ¿Cuánto vale este papel? 500 pesos. O sea que gloria se define como el valor intrínseco. Esto es lo que vale. Y honra es la forma en la que respondes a dicho valor. Es decir, si gloria es que este billete vale 500 pesos, honra se definiría en cómo actúo ante el valor de ese dinero. Si nosotros honramos a Dios a través de nuestra economía, si nosotros honráramos a Dios en medio de saber quién es Él, sabríamos cuánto vale Dios, sabríamos cuál importante es Dios y responderíamos acorde a quién es Él. Y el gran problema de la iglesia en la actualidad es que estamos conscientes de quién es Dios, pero no actuamos acorde a quién es Él. Creo que no me entendieron, se los voy a volver a repetir. El problema más grande que hay en la iglesia es que estamos conscientes de la gloria, pero no actuamos correspondiendo a dicha gloria. Es decir, algunos sabemos que en la gloria de Dios, Dios es un Dios grande. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pues hay algunos que no viven acorde a un Dios grande. Porque hay gente que dice Dios es grande, y si Dios es grande, ¿por qué piensas en pequeño? Ay, jole. Voltea con el que está a tu lado y dile: buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Me molesta la gente que tiene un Dios grande y actúa como si tuviera un Dios pequeño. Porque hablas con ellos y te dicen: pastor, voy a abrir un negocio, gloria a Dios. ¿Qué tienes pensado? No, nada más un negocito chiquito, pastor. No, tú no tienes un Dios pequeño, tú tienes un Dios grande. Y si supieras cuál es la gloria acompañada de la honra, sabrías que si tienes un Dios grande, todo lo que Dios hace y todo lo que Dios bendice, lo hace y lo bendice grande. Ya no escuché tantos amenes en ese lugar. Amén. Vamos, si vas a aplaudir, hazlo con ganas. Tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata. ¿Cuántos lo creen y cuántos lo saben? Pues he llegado a casa de cristianos y la primera frase que sale de su boca es: pase a su pobre casa. A mí me da ganas de decirle a esa gente: pues Dios no está en tu casa. Porque tenemos un Dios que es bueno y es poderoso y es muy próspero. Y si Dios está en esta casa, aunque visiblemente pudieras decir que esta casa no es próspera, si Dios está ahí, es más próspera de lo que tú puedes pensar. Así es que lo que te estoy intentando hablar el día de hoy es que cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando de un Dios que es grande, que es bueno, que es fuerte, que es fiel. Y si nosotros respondemos a la gloria con honra, si Dios es grande, todo lo que Dios hace también es grande. Si Dios es bueno, todo lo que Dios hace es bueno. Así es que voltea con el que está a tu lado y dile: deja de pensar en pequeño. No, pero dígaselo con ganas, porque eso no ayuda a la honra. Voltea con el que está a tu lado y dile: deja de pensar en pequeño. Porque no tenemos un Dios pequeño, tenemos un Dios muy grande. Amén. He conocido a pastores que dicen: no, pues es que mi iglesita, no, quiero invitarte a mi iglesita. Oh, cómo me molesta. Como hay gente que le dice a Dios: Diosito, ¿no?
Ay, mi Diosito, ay, me dan ganas de decirle, pues es tu Dios, porque el mío no es Diosito, mi Dios es grande, fuerte y poderoso. Mi Dios no ha perdido ni una batalla, Él creó todas las cosas. Yo no tengo un Dios pequeño, yo tengo un Dios que es muy grande. Amén. Así es que una vez más, voltea con el que está a tu lado y dile: deja de pensar en poco y deja de pensar en pequeño. Tal vez a los ojos de los hombres podremos decir: esta iglesia es pequeña a los ojos de los hombres, pero en esta iglesia adoramos un Dios que es muy grande. Y si Dios es el Dios de esta iglesia también es muy grande. Amén. Vamos a darle ese aplauso con fuerza al Señor. Así es que es importante que aprendamos a diferenciar entre la gloria y la honra del Señor. Y el problema de la iglesia en la actualidad es que no hemos sido sabios para aprender a honrar a Dios como Dios tiene que ser honrado. Y la falta de honra provoca que Dios no se sienta a gusto, provoca que Dios no se sienta cómodo. Cuando vamos a 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Me dicen amén cuando lo tengan. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: y el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Cuando hablamos acerca de lo que estaba pasando en 1 de Samuel 3, la Biblia enseña que estaba liderando el pueblo un sacerdote que tenía por nombre Elí. Y la Biblia dice que Elí tenía dos hijos. Uno de ellos se llamaba Ofni y el otro de ellos se llamaba Fines o Finés. Y la Biblia enseña versículos adelante que Ofni y Fines, aunque eran sacerdotes del Señor, eran hombres que tenían una reputación reprobable. Dice la Biblia que eran unos rateros porque le robaban los diezmos al Señor, y que eran unos fornicarios porque se la pasaban deshonrando al Señor. Aún dice la Biblia que siendo hombres casados tomaban a las vírgenes de Israel y abusaban de ellas dentro del templo. Y escucha esto: seríamos muy incrédulos si creyéramos que todo el pueblo sabía de la reputación de los hijos de Elí y Elí no lo sabía. Elí estaba consciente de la deshonra de su casa. Elí estaba consciente de los pecados de sus hijos, pero a Elí no le preocupaba deshonrar a Dios con esos pecados y con esas actitudes. Y la Biblia enseña que fue tanta la molestia de Dios por el pecado de estos dos hombres, que escucha lo que dice en el versículo 1: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Elí, pero la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. ¿Qué nos está intentando decir la palabra del Señor el día de hoy? Que si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que aprender a honrar la presencia de Dios. Esto lo tienes que anotar, te lo voy a repetir. Si quieres ver la gloria de Dios, tenemos que aprender a honrar la presencia de Dios. Así es que yo quisiera preguntarte: ¿eres alguien que ama la presencia de Dios? ¿Eres alguien que honra la presencia de Dios, que se preocupa porque tu familia honre al Señor? Y quiero hablarte en estos últimos minutos que me quedan acerca de cómo tú y yo podemos honrar la presencia de Dios. ¿Cómo podemos hacer que Dios muestre su gloria, pero que Dios no solamente venga y muestre su gloria, sino que Dios decida permanecer en medio nuestro? Así es que si estás anotando, puedes anotar como un subtítulo: ¿cómo honrar la presencia de Dios? ¿Cómo hacer que Dios venga y Dios se sienta cómodo en medio nuestro?
Así es que, ¿cómo hacemos que Dios se sienta cómodo en medio nuestro? Número uno, Dios se siente cómodo en un lugar donde honran a Dios reconociéndolo como Padre. Dios se siente cómodo en un lugar donde se le reconoce como a Padre. Cuando Jesús le enseñó a orar a sus discípulos, lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 6, versículo 8 en adelante. Si me lo pueden poner en la pantalla, por favor. Mateo 6:8. Me dicen amén cuando lo tengamos. Dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Versículo 9. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La primera forma en la que Dios desea que tú y yo lo honremos es aprendiendo a reconocer a Dios como nuestro Padre celestial. Y escucha esto: el problema de muchos en la actualidad es que hablamos de Dios como nuestro Padre, pero no hemos aprendido a honrar a Dios como un Padre. Porque la Biblia enseña que existen maneras de honrar a Dios como Padre. ¿Cómo honramos a Dios como Padre? Anótalo. Me voy a ir un poco rápido porque se me está acabando el tiempo. Pero tú y yo honramos a Dios como Padre a través de nuestra obediencia. Tú y yo honramos a Dios como Padre a través de su aprobación. Y tú y yo honramos a Dios como Padre a través de nuestra fidelidad. Tú y yo no podemos decir que tenemos a un Dios que es nuestro Padre si no nos preocupa lo que el Padre piensa de nosotros. Tú y yo no podemos decir que Dios es nuestro Padre si no nos inmuta lo que Dios piensa de mí. ¿Verdad? A veces yo me encuentro hermanos en la iglesia que dejan de venir una temporada y cuando los buscamos la primera respuesta es: ay, perdón, pastor, porque le he fallado. Y yo le digo a los hermanos que no te preocupe lo que yo pienso, que te preocupe lo que Dios piensa, porque Él es el importante. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos debe de estar rodeado de la siguiente pregunta: ¿qué piensa Dios acerca de lo que soy? ¿Y qué piensa Dios acerca de lo que hago? La segunda forma en la que aprendemos a honrar a Dios, honramos a Dios cuando aprendemos a alabarle de la manera correcta. Honramos a Dios cuando aprendemos a alabarle de la manera correcta. Ve conmigo a Salmos capítulo 50 y vamos a darle lectura al versículo 23. ¿Ya lo tenemos? El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de su Dios. Escucha esto, amada iglesia. Algo que yo he aprendido es que tú y yo tenemos que aprender a honrar a Dios en todo. Tenemos que aprender a honrar a Dios poniéndolo en nuestra prioridad. Pero también honramos a Dios no solamente cuando le alabamos, sino la actitud con la que le alabamos.
Porque cuando leímos el libro de Malaquías capítulo 1, el Señor se está quejando de que cuando le traían ofrendas y le traían sacrificios, no le traían a Dios lo mejor, no le traían a Dios lo primero, lo más importante. E incluso Dios decía: me traen al cordero, pero me traen al cordero que tiene la pata rota, o me traen al cordero que tiene el ojo tuerto. Y Dios dice: ¿creen que eso le gustaría a sus príncipes? Y si no se lo darías a tus príncipes, ¿por qué me lo das a mí? Y escucha, algunos cuando venimos a la casa del Señor y le traemos nuestra ofrenda al Señor, y no estoy hablando de dinero, sino estoy hablando de nuestra vida, no le estamos trayendo lo mejor al Señor. Le traemos ese cordero de pata mocha en medio de nuestra alabanza. Porque escucha esto: tú alabas a Dios desde la hora en la que llegas. Ay, jole, voltea con el que está a tu lado y dile: buenas noches. Porque yo sé que esto no pasa aquí, pero hay cristianos que han tomado la mala costumbre de decir: ¿a qué horas es el culto? A las 7. Pues llego 7:40. Y algunos se acostumbran a llegar cuando está terminando la alabanza. ¿Y sabes qué demuestra esto? Que le estás trayendo una ofrenda a Dios, pero que no le trajiste lo primero y no le trajiste lo mejor. A Dios se honra con todo. A Dios se honra con tu tiempo. A Dios se honra con tu actitud. A Dios se honra con la manera en la que le rindes gloria y alabanza. Vamos a volver a leer lo que dice Salmos capítulo 50 versículo 33. Déjenmelo en la pantalla, por favor. Y el que sacrifica alabanza me honrará. Y yo quiero preguntarte: ¿cómo es tu alabanza en la casa del Señor? Porque hay algunos que en el tiempo de la alabanza no han aprendido a honrar a Dios extravagantemente. E incluso hay gente, ¿verdad?, que no importa cuál toques o cuál cantes, es imposible moverlos de su lugar. Con trabajo les cuesta trabajo aplaudir, ¿verdad? Y a veces tú dices: ¿qué está pasando con este hermano? Y algunos: no, es que yo soy muy serio y soy muy formal. No, tú eres un hipócrita. Porque hay algunos que en la iglesia son los más serios, pero viendo el fútbol son los más apasionados. Hay algunos que cuando estaban en el mundo eran más apasionados que en la iglesia. Cuando ibas a la iglesia, a la 14, a la tradicional, ¿verdad?, cantaba un cuate medio afinado con una guitarra con 3 cuerdas y ahí andabas: alabaré, alabaré. Y ahora te vienes a la iglesia y hay una adoración extravagante, y algunos ya ni levantan las manos, no, nada más aquí porque se cansan. No, ya no adoran a Dios con todo su corazón. ¿Y sabes qué es eso? Un cordero tuerto y cojo que a Dios no le agrada. Algo que yo he aprendido es que Dios desea que lo que hagamos para Él lo hagamos con todo. Así es que voltea con el que está a tu lado y dile: si le vas a dar algo a Dios, no, ayúdame a predicarle, díselo con ganas. Si le vas a dar algo a Dios, dáselo con todo. Mejor, y si no lo haces así, mejor no se lo des. Si vamos a alabar al Señor, vamos a hacerlo con todo. Ya no escuché tantos amenes ahí. Si vamos a alabar al Señor, vamos a hacerlo con todo. Yo me recuerdo cuando llegué por primera vez a la iglesia y ponían la alabanza y la adoración, y yo era bien penoso, ¿verdad? Yo cuando estaba joven no hablaba mucho. Bueno, sigo estando joven, ¿verdad? Pero un poco más joven. Yo no hablaba mucho. Era muy tímido. Y cuando estaba el tiempo de la alabanza o de la adoración, yo era súper vergonzoso. Y yo quería aplaudir y me daba vergüenza. Pero yo tengo un papá que es un sinvergüenza para Dios. Y de repente estaba el tiempo de la alabanza y tocaban en esos tiempos la de remolineando. Y yo era de los que... y mi papá agarraba, traía su corbata, la corbata para acá, la camisa desfajada, y andaba ahí dando vueltas. Ya después de 10 veces remolineando, ya nada más se le movían los ojos. Pero yo de ahí aprendí a honrar a Dios.
Y aprendí que si iba a alabar al Señor, y si iba a orar al Señor, y si iba a buscar al Señor, y si lo iba a hacer, lo iba a hacer bien. Porque Dios no se merece menos, Dios se merece lo mejor. Y si lo vinimos a buscar, le vinimos a servir, le vinimos a seguir, si vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Amén. Vamos, si vas a aplaudir, hazlo con ganas. Así es que una vez más, voltea con el que está a tu lado y dile: si vas a buscar a Dios. No, pero se le estás diciendo proféticamente. Voltea con el que está a tu lado y dile: si vas a buscar a Dios, hazlo con todo. Si no, mejor no lo hagas. Si vas a servir a Dios, hazlo con todo. Si no, mejor no lo hagas. Porque algo que haces a medias, Dios le llama tibieza. Y a los tibios Dios los vomita. Ay, jole. ¿Sabes a qué Dios le huele una adoración media? A Dios le apesta esa adoración. ¿Sabes a qué Dios le huele un servicio sin corazón y sin pasión? A Dios le apesta ese servicio. Dios desea que si vamos a hacer algo para Él, lo hagamos con todo. Que si vamos a orar, vamos a orar con todo, hasta quedarnos sin aliento. Que si vamos a adorarle, vamos a adorarle con pasión, con nuestro corazón. Que si vamos a alabarle hasta que nuestras palmas nos duelan. Si vamos a hacer algo para Él, lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer con todo nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se merece menos. Dios se merece lo mejor. Así es que quiero que te pongas de pie, por favor.